En todos estos 4 videos en total que hice sobre los media, realmente aprendí mucho, tanto por la parte de edición como también de contenidos y de historia en general de ciertos países como Colombia, de los cuales realmente no estaba muy interesada, algo en lo que gracias a estos pocos videos pude indagar a fondo, encontrándome con cosas muy interesantes la verdad. Y con todos los videos que realmente pienso hacer sobre los media en el canal, había un país en especial del cual quería dedicarle su respectivo video. Y sí, estoy hablando de México. México es un país que realmente tiene muchísimo que contar, tanto en su historia como en su los media. Realmente es un tema muy extenso del cual no sabría si puedo hablar en un solo video, o también si este video llega a durar más de 40 o 50 minutos, o sea, depende porque el audio seguramente sea de más de una hora, pero que voy a intentar de todos modos. Carita feliz. Más allá de eso, la verdad es que siempre quise hacer un video hablando sobre México, y más que nada hablando sobre su extenso historial de los media, salteando algunas cosas que seguramente ya se hablaron en banda de videos más en YouTube, o también que yo no consideré tan interesantes como para seguir extendiendo el video más de la cuenta. Pero bueno, en fin. Soy Nipril y esto es Los Media México. Don Juan Manuel es una película estrenada en 1919, la cual es considerada como una pionera del cine de terror de dicho país, y también como la obra culmen del director Enrique Castilla. Existe una discusión sobre esta película, siendo que probablemente se trate de la primera película de horror mexicana, antecediendo La Llorona de 1933, la cual se le considera como la primera de su clase hecha en México. Fue estrenada 6 años después de que se realizó, el 27 de febrero de 1925, en el antiguo Teatro Colón, hoy llamado Imperial Cinema, debido a que su política se basaba en estrenar películas que no sean norteamericanas, permitiendo su exhibición tardía. Actualmente no se sabe quién fue el director de la música del mismo filme, ni cuál era su duración o formato como tal, aunque se cree que fue de 35 milímetros. El Coloso de Mármol. Esta película, estrenada en 1929, un año después de su realización, es considerada como una de las 10 películas perdidas más importantes del último siglo, según la Filmoteca de la UNAM. La ficción y la propaganda política son la esencia de la película, que también aborda un tema polémico de ese entonces, la Guerra Cristera, sucedida entre 1926 y 1929, guerra en la que los llamados cristeros lucharon contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno del Plutarco Elías Calles. Pero bueno, volviendo al filme, al igual que con la película anterior, tampoco se conoce la duración de la misma, aunque se sabe que fue grabada en 35 milímetros. El nombre dado al metraje hace una referencia al Palacio de Bellas Artes, que aún se encontraba en proceso de construcción cuando la película fue estrenada. Supuestamente habría sido estrenada nuevamente en 1999, aunque se desconoce la sala en la que fue proyectada. El águila y el nopal. Muchos piensan que la película Santa de 1932 fue la primera película con sonido del país, pero la realidad es que esa película fue El águila y el nopal, una película de 60 minutos estrenada el 31 de diciembre de 1930. Que en unos días cumpliría 92 años, convirtiéndose en la primera película hablada y cantada en México. Solamente fue estrenada en la Ciudad de México, además de ocurrir en una etapa en la que no se encuentra mucho archivo actualmente, también llamada la pérdida de archivos de la etapa temprana del cine mexicano, siendo estas las principales razones de su pérdida. Más allá de eso, hay muchos sitios en internet en los cuales se puede ver la película, pero esto es falso, dado que probablemente la misma nunca fue digitalizada, pudiendo perderse en el incendio de la Cineteca Nacional de 1982. El hombre controlador del universo es un mural del reconocido pintor Diego Rivera, siendo este uno de sus murales más reconocidos, retratando un contraste entre las dos ideologías políticas más importantes de ese momento, el capitalismo y el comunismo. Esta en realidad es una recreación de una obra inacabada llamada El hombre en el cruce de caminos, comisionada por la familia Rockefeller. Debido a esto y varios factores, en abril de 1933, el mural fue denunciado por el periódico New York World Telegram como propaganda anticapitalista. En respuesta a esto, Rivera había retratado al líder Vladimir Lenin en el mural, algo que disgustó mucho a Nelson Rockefeller, quien mandó destruir la obra antes de que fuera terminada. Actualmente el mural permanece en el Palacio de Bellas Artes, debido a un pedido por parte de Rivera hacia el gobierno mexicano, para hacerle un espacio a una réplica del mural en el palacio, pero esta vez sin Lenin, debido a las razones anteriormente dichas. Producciones ABA México.
Producciones ABA fue un estudio de animación fundado por Alfonso Vergara Andrade, el cual cerró debido a problemas económicos, abriendo nuevamente con el nombre ABA Color. Varios cortos realizados por esta productora se encuentran perdidos, siendo algunos subidos en YouTube por el canal Andan Calacas. De todos sus 7 cortos, solo 3 fueron encontrados, 2 parcialmente encontrados y 2 están completamente perdidos. China Poblana es una película dirigida por Fernando Palacios, con la actuación de la actriz María Félix. En su tiempo recibió críticas poco favorables, incluso siendo despreciada por la misma actriz, y duró solo 2 semanas en cartelera, haciendo que la cinta cayera totalmente en la oscuridad absoluta. Actualmente no se tiene copia alguna del filme, aunque sí algunas fotografías y carteles del mismo. La razón de esto es clara: el poco interés que se tuvo en su momento por preservarla. No fue sino hasta mucho tiempo después que volvió a llamar la atención al tratarse de una obra perdida de la considerada diva del cine mexicano. Este interés resurgió en parte debido al fallecimiento de la actriz en 2002. Masacre de Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco fue un hecho sin precedentes, una matanza de personas que pertenecían a un movimiento social que criticaba el autoritarismo y la represión del gobierno, además de exigir libertad y autonomía. Debido a esto, el gobierno federal le encargó a Servando González la filmación de la masacre, en las que se usaron 8 cámaras A-Reflex de 35 mm y telefotos con alcance de 400 mm. Se decía que González guardó silencio del oscuro hecho, pero gente muy cercana a él declaraban que se adjudicaba la grabación al punto de vanagloriarse por semejante hazaña. Hay varios rumores acerca de las grabaciones. Se dice que para evitar su investigación por parte de la sociedad, las cintas fueron almacenadas en la Cineteca Nacional bajo nombres falsos. Según palabras de Servando González, quien, como se dijo, se adjudicaba la filmación como un trofeo ganado por ser leal a las palabras del gobierno. En el año 82 la Cineteca sufrió un incendio a causa de un cortocircuito que terminó con la pérdida de varias películas, en las que se cree se encontraban las filmaciones de la masacre. Este evento trágico también fue el centro de atención para diversas teorías conspirativas. De ser verdad, se desconoce si las cintas sobrevivieron al incendio de la Filmoteca o si estas fueron notadas en su momento. Lo único que se sabe es la declaración de González sobre que las películas fueron resguardadas bajo otros nombres, haciendo más difícil su localización. Al tratarse de un hecho lamentable y oscuro de la historia mexicana, es posible que el paradero de las filmaciones sea un completo secreto. El gobierno de ese entonces se mantuvo con mano dura para conservar una imagen limpia, al punto de que todo el material pasaba por revisión. Y de eso voy a seguir hablando a continuación. Hoy fue un día soleado. De este evento se habló muchas veces en YouTube, más que nada por un canal que admiro bastante, que bueno, se pueden suscribir, acá dejo una imagen encima mío. Pero bueno, vamos a hablar resumidamente del tema. Después de la masacre antes mencionada, se habla sobre que el polémico conductor Jacobo Zabludovsky, al principio de uno de sus noticieros, pronunció la siguiente frase: "Hoy fue un día soleado", frase la cual se dijo seguramente para minimizar los hechos ocurridos a través de la masacre, y frase que habla además sobre el control que tenía el gobierno sobre la televisión de ese entonces, y sobre los medios de comunicación en general. A pesar de lo que dije, realmente se tiene muy en duda sobre si realmente Jacobo dijo esa frase. Se dice que él no apareció en televisión hasta los 70, aunque según Wikipedia se dice que su primera nota televisiva fue en 1950, o también que seguramente él haya dicho las frases años después de la matanza durante el noticiero 24 horas, cuya primera emisión fue en 1970. Si bien la frase se la adjudicaba a Zabludovsky, no hay una prueba que demuestre que este, en alguno de sus noticieros del 2 o 3 de octubre, dijese la frase. Además de esto, se desconoce si hay una grabación del programa, pero es poco probable ya que los dispositivos caseros aún no eran comercializados en el país. Lo único que se tiene son crónicas de periódicos que afirman que sí la dijo. Del mismo modo, la historia tiene bastantes huecos, los cuales hacen que la veracidad del hecho sea más dudosa. Tampoco se confirmó si Televisa tiene un archivo del mismo, aunque es muy probable que, en caso de tener la grabación, esta nunca sea liberada a ojos públicos debido tanto a su naturaleza como a que la imagen de la empresa se vea perjudicada. Por último, el mismo Jacobo Zabludovsky nunca negó o afirmó decir la frase. El secreto es el nombre de una supuesta película estrenada entre 1969 y principios de los 70. La información respecto a esta es nula, teniendo como única prueba una vaga mención en una revista, quedando como un enigma. En esta revista se hace una mención proveniente de una entrevista hecha a un actor, del cual no se dice su nombre, el cual aclara que va a participar en la película en el papel de un personaje religioso.
Además, se revela tanto el nombre del filme como de las dos actrices involucradas. A pesar de esto, en la entrevista no se mencionan una fecha de estreno, trama o un director como tal. Ni siquiera se mencionan los personajes que van a interpretar a las actrices, quedando como un completo misterio. Hasta ahora no se sabe nada más sobre su producción, sobre si su producción fue cancelada o demás detalles. Absolutamente nada, quedando por ahora como un misterio sin resolver. Los Super Sabios. Es una película de animación basada en el cómic del mismo nombre, considerada la segunda película animada hecha en México, estrenándose en 1978 y 7 años más tarde en España. No se tiene mucha información de la recepción o distribución de la misma en otros países del mundo. Actualmente hay poco rastro del filme, aunque en varias ocasiones la misma hizo breves apariciones en línea, siendo estas poco notables, siendo también que varios fragmentos del filme o hasta el mismo filme entero fueran eliminados a petición de los titulares por derecho de autor, haciendo que el filme no se pueda ver en internet por un largo tiempo más. Después de un largo tiempo de investigación y de varias personas aclarando que tenían el filme en sus manos, en una versión en VHS, en 2020 fue subida en su totalidad a Mega, por lo que podríamos decir que este material ya fue encontrado. Tiene la película completa en la descripción del video. ¿Puedes decirme qué andas haciendo por aquí? ¿Yo? Pues vine a saludarlos, pero creo que mejor me voy, porque si no me voy, pues me quedo. Adiós, Paco. Roy del espacio. Roy del espacio es una película del año 1983, de la cual se encuentra poca información actualmente, siendo Ulises Pérez Aguirre el único miembro de la producción que se encuentra en línea, además de varias personas de las cuales se habla sobre que seguramente sean el director, animador y demás personas respectivamente. Más allá de eso, la película fue retirada de las carteleras a tan solo 2 días de ser exhibida, debido a su baja calidad y poca aceptación del público, además de encontrarse varios testimonios de la poca gente que había asistido a las salas de ese entonces. Después de su breve aparición por cines, no se tuvo noticia de otro intento de exhibición comercial, aunque nunca fue transmitida por televisión ni fue lanzada en algún formato casero. Aunque gracias a las averiguaciones de los usuarios AlexCH1928 y Paco Cifuentes, en octubre de 2021 se pudo confirmar que la Cineteca Nacional alberga los negativos originales de la película. Sin embargo, la viuda de Pérez Aguirre, María Clara Mata, es la poseedora de los derechos de dicho material, siendo ella la única que puede otorgar la autorización para que la película se transfiera de 35 mm a otro formato. Hasta el momento no se llegó a ningún acuerdo con respecto a su digitalización y la cinta permanece inaccesible. Actualmente se pueden encontrar 3 carteles tipo lobby card, cada uno con un fotograma en blanco y negro, y uno de tamaño completo. Este último, vendido en junio de 2021, se puso en venta en eBay por un coleccionista quien afirma haberlo conseguido de un archivo regional fílmico que colaboró con 20 cines nacionales entre 1930 y 1980. El cartel muestra el número telefónico de la productora, la cual desapareció hace algún tiempo, según lo referido por la hija de Pérez Aguirre. Muerte de Sergio Roth. Muchísimo gusto en saludarles y que la estén pasando pero de veras estupendamente con don Luis Carbajo. Sergio Roth fue un locutor y conductor de radio conocido por Batas, Pijamas y Pantuflas. Era un programa el cual finalizó por completo debido al terremoto ocurrido en México el 19 de septiembre de 1985, del cual Sergio junto a sus compañeros conductores fallecieron, siendo enterrados debido a que el edificio en el que estaba sucediendo la transmisión colapsó por completo. Al momento del sismo, Sergio comunicó a su público que guardaran la calma, mencionando la siguiente frase: calma, mucha calma, no tengan miedo, el movimiento es leve. Ay, está muy fuerte, tranquilos, vamos a llamar la calma. Después de eso y de que el edificio colapsara, Jorge Garbalda, en el episodio Terremoto de 1985 del programa Historias Engarzadas, relató que al intentar rescatar a los sobrevivientes se encontró con los cuerpos de Sergio Roth y Gustavo Calderón, siendo este otro conductor del programa. Lo único que se tiene hasta la fecha son testimonios y anécdotas de periódicos y de diversas personas que, supuestamente, lograron escuchar el programa en su momento. Por razones de infraestructura, es muy probable que ni siquiera Grupo Radio Fórmula conserve una copia del suceso, puesto que muchos edificios, incluido el mismo de la radioemisora, resultaron gravemente dañados sufriendo derrumbes en algunos inmuebles. Como en otros casos ocurridos después del desastre, muchos archivos audiovisuales quedaron gravemente dañados e irrecuperables. La mala rima. Este fue un momento sucedido en el noticiero 24 horas en el que Héctor Kiev,
interpretando un personaje, hace una rima cómica sobre Félix Sordo, un locutor de radio que perdió la vida durante el sismo antes mencionado. En cuestión, noches después del sismo, Héctor Kiev tuvo el mal gusto de hacer una rima, como de costumbre, esta vez acerca de este locutor. Las palabras fueron: Félix, además de sordo, era mudo, porque le hablan y no contesta, haciendo referencia al hecho de que este no respondía cuando los rescatistas lo llamaban. Jacobo Zabludovsky le informó esto al dueño de Televisa, quien, sin pensarlo dos veces, despidió al comediante. Pues esta noche ni la rima es buena, Tacho, ni la rima es buena. No se tiene ninguna grabación o audio respecto a este momento, además de que por respeto al fallecido y sus familiares, es poco probable que Televisa enseñe el fragmento. Lo único que se tiene son los testimonios de quienes presenciaron la mala rima en vivo, además de un periódico que hizo un artículo sobre el mismo, y una mención en un programa de televisión. Mujeres, casos de la vida real. Esta es una telenovela creada y presentada por la actriz Silvia Pinal como respuesta de los desastres provocados por el terremoto ya nombrado del 85, aunque normalmente la telenovela solía estar basada en situaciones reales de la vida urbana de México. A pesar de su importancia y de haber sido transmitido por más de 20 años, el programa no fue preservado correctamente y pocos episodios fueron reeditados en otros formatos. Aunque múltiples episodios salieron a la luz con el tiempo, no existe un consenso de cuántos episodios existen y cuántos de estos se encuentran perdidos. De manera sencilla, se puede concluir que los episodios entre el 86 y mitades de los 90 están en su mayoría perdidos o sin descubrir. Hasta el momento, el episodio más antiguo del que se tiene conocimiento es El Examen de 1986, interpretado por la celebridad Lucerito. Cabe resaltar que existen grupos de coleccionistas que intercambian episodios entre sí, y de los que se cree fueron la principal fuente de episodios subidos a internet. No obstante, tras conflictos con los derechos de autor de Televisa y páginas que les robaban, estos coleccionistas prefirieron guardar los episodios para sí mismos. En diciembre de 2018, un usuario realizó una publicación en Reddit haciendo notar 3 episodios presuntamente perdidos. Aunque estos no son los únicos episodios perdidos, ya que como se menciona antes, gran parte de estos aún se desconocen. Son los más notables por su temática perturbadora, creando el rumor de que probablemente hayan sido censurados. Introducción animada de México 86. En la edición número 13 de la Copa Mundial de la FIFA México, considerado uno de los mejores mundiales de la historia, se hizo una introducción en forma de animación, lo que en ese momento se consideraba algo inédito. Esta introducción no se encuentra actualmente, teniéndose solo un fragmento de pocos segundos y en baja calidad, subido en YouTube en 2008 por el usuario Marcuino, obtenido de un VHS. También hay otros videos más recientes, pero no son más que resubidas del video ya mencionado. Se cree que la grabación está incompleta, ya que la canción oficial del mundial empieza cortada. No se sabe si alguien en ese momento grabó o registró la animación completa. Scarface, doblaje original. Este fue un doblaje hecho para la famosa película Scarface o Cara Cortada, estrenada en 1983 y protagonizada por Al Pacino. El doblaje en cuestión fue hecho entre 1986 y 1989. No se tiene una fecha exacta de cuándo se realizó, aunque sí se sabe sobre gran parte del elenco, además de la actuación de Víctor Trujillo como Tony Montana. Se decía que esta versión, según cuentan algunos en comentarios de comparaciones de doblaje, se destacaba por ser muy obsceno y violento en su vocabulario, aunque más tarde se supo que, en realidad, este doblaje se trataba de uno censurado para televisión. Se dice también que fue realizado exclusivamente para su estreno en cines de México, pero esto no está confirmado. Es desconocido si este doblaje está en alguna versión casera en VHS o si el estudio o cadenas de televisión lo mantienen en su archivo, o incluso si alguien lo tiene grabado. Se podría decir que la película fue transmitida entre finales de los 80 hasta mediados de los 90 cuando se realizó el doblaje de Los Ángeles. Es bastante probable que este doblaje haya sido olvidado cuando reaparecieron los redoblajes, los cuales se incluyeron en las ediciones del DVD y Blu-ray, o bien que el mismo haya sido ignorado por considerarse bastante obsceno. Hasta ahora los únicos doblajes que están disponibles se han realizado en Los Ángeles, el que está disponible en Amazon Prime y Netflix, y el tercer doblaje de México. El 26 de agosto de 2018, el usuario MHCP
Subió una comparativa de doblajes en la cual mostraba un tráiler de la película con el doblaje original. Este tráiler fue exhibido en un comercial de Televisión Nacional de Chile, o TVN, que transmitiría la película en algún momento de 1992. Este pedazo de basura por mí. No. Con gusto. Vi cómo ese tipo te ponía las manos en todo el cuerpo. Hoy a las 9 de la noche en los Best Sellers, después de 24 horas. También se emitirá por la cadena de televisión argentina Telefe en 1990. Miles de cubanos se refugiaron en los Estados Unidos. Muchos tenían antecedentes criminales. Entre ellos llegaba Tony Montana, Scarface. Este lunes y miércoles a las 10 de la noche por Telefe.